corazón. ¿De qué sirve pedir, Señor, si todo lo tengo a tu lado hoy? Sé que tú estás aquí, Señor, sanando mi herida. Solo tú puedes ver lo que hay dentro de mí. Este amor que yo siento no se puede fingir. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Cada paso que doy, siento tu libertad. En tus brazos abiertos siempre encuentro la paz. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Cuando estoy junto a ti, Señor, solo quiero adorarte y escuchar tu voz. Sé que tú estás aquí, Señor, llenando mi vida. Solo tú puedes ver lo que hay dentro de mí. Este amor que yo siento no se puede fingir. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Cada paso que doy, siento tu libertad. En tus brazos abiertos siempre encuentro la paz. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Solo tú puedes ver lo que hay dentro de mí. Este amor que yo siento no se puede fingir. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Cada paso que doy, siento tu libertad. En tus brazos abiertos siempre encuentro la paz. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Quiero vivir para ti, Señor, cada minuto en tu corazón. Poder vernos, hablar, Señor, saber cómo estamos cada uno y poder conectarnos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, para buscar tu consejo, tu palabra. Queremos agradecerte por cada uno de los que estamos aquí, Señor, rogarte que nos hables a cada uno, Señor, según la necesidad de cada corazón. Y también, Señor, pedirte que este mensaje que hemos de escuchar, Padre, también pueda llegar a aquellas personas que no se pueden conectar, Señor, por este medio. Que tu bendición, Padre, llegue también a cada corazón que pueda escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que hable, Señor, por medio de Henry, lo que hayas puesto en su corazón, que podamos escuchar tu voz, Señor, y estar atentos, Señor, a lo que nos quieres decir. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, guiando todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir en la galería de la fe, con los héroes de la fe. El domingo escuchamos de Josué comenzando a conquistar la tierra prometida, derribando los muros de Jericó. Escuchamos también de Rahab la ramera. Y hoy vamos a seguir con
uno de los jueces. Dice el versículo 32 de Hebreos 11, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón fue uno de los 13 jueces que Dios puso para liberar al pueblo de Israel en tiempos de decadencia espiritual. Y la historia de Gedeón la encontramos en el libro propiamente de Jueces. Y yo quisiera hacer una introducción sobre el libro de Jueces y después a lo último comentar algo de este héroe, de Gedeón. Y yo le pongo un mensaje, un título al mensaje, que es Venciendo la inercia. La inercia es la imposibilidad de modificar los cuerpos por sí mismos en su estado de reposo o movimiento en el cual se encuentra. Algo que está en movimiento no lo podemos parar, o algo que está en reposo no lo podemos poner en movimiento. Y el título del mensaje es Venciendo la inercia. La inercia espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel en la época de los jueces. La historia de los jueces se basa en aproximadamente 200, 250 años del tiempo, en un periodo de 200, 250 años. Y la imposibilidad de hacer un cambio es el título del mensaje. Que Gedeón rompió con esa inercia. En el tiempo de los jueces, el estado espiritual de Israel venía en decadencia. Venía en esa curva que tanto estamos escuchando por el tema de la pandemia, que asciende, que se estanca, que desciende. Y el estado espiritual de Israel en la época de los jueces venía en decadencia, venía en una escalera descendente. Podemos ver que en el capítulo 1 se instala la apatía espiritual. En el capítulo 2 de la apatía espiritual pasa a la apostasía espiritual. Y ya finalizando el tiempo de los jueces, en el capítulo 17, el capítulo 25, encontramos la anarquía. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. En Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una curva descendente, una curva espiritualmente descendente. ¿Qué manera de descender espiritualmente? Este pueblo de Israel elegido por Dios, bendecido por Dios, descendió de una forma a pique en lo espiritual. Y yo dije que en el capítulo 1 encontramos la apatía espiritual. Quiero hablar un poco de todo esto para entrar en el contexto en el que vivió Gedeón. Ya Josué había muerto, dice el capítulo 1. Josué había muerto, el que los introdujo, este líder impuesto por Dios, los introdujo en la tierra prometida, había muerto. Y los líderes de las tribus se dedicaron a guerrear, se dedicaban a conquistar la tierra prometida, con éxito, porque el que le daba el éxito era Dios. Dios estaba con ellos, pero fueron dejando cabos sin atar, porque fueron admitiendo moradores en la tierra que Dios le había dicho ya cuando venían caminando en el desierto que los tenían que expulsar a todos
los que vivían en la tierra prometida. Los tenían que echar, los tenían que aniquilar. No podían dejar a nadie vivir en la tierra prometida. Y fueron dejando cabos sin atar, porque, bueno, ustedes quédense, aquellos, no podemos contra aquellos, ustedes, bueno, quédense, ustedes quédense allá arriba, los vamos a hacer tributarios, bueno, pero quédense. Fueron desobedeciendo a la palabra de Dios. Lo que Dios le había dicho, lo fueron dejando de lado. Y en el capítulo 1 vemos la conquista de la tierra prometida, pero no vemos ningún versículo que diga que los jefes, estos padres que se dedicaron a la conquista, hayan hecho un altar a Jehová en agradecimiento, en adoración a aquel que les daba la victoria. No le vemos dar el primer lugar a Dios. Se dedicaron solamente a conquistar, a poseer eso tan anhelado que era para ellos la tierra prometida, y poder establecer allí sus familias, empezar a labrar las tierras, a empezar a cosechar. Todo un éxito a los ojos de la sociedad actual, todo un éxito a la sociedad de aquella época, pero Dios a un costado, apatía espiritual. Aún con cosas que eran lícitas por Dios, porque Dios aprobaba la conquista. Ahora, lo que no aprobaba Dios y se los hizo saber era que se olvidaran de Él. Es muy común en la iglesia encontrar hermanos creyentes que cuando está todo mal ponen a Dios en primer lugar. Ahora, cuando vienen los éxitos, cuando marcha todo bien, a Dios lo vamos desplazando, lo vamos dejando a un lado. Y hay que agradecer por ver testimonios en la iglesia de hermanos que cuando está todo mal, Dios en primer lugar. Ahora, cuando está todo bien, cuando marcha todo bien, no se olvidan de Dios. Siguen poniendo a Dios en primer lugar. Estos jefes de las tribus dejaron a Dios a un costado y se dedicaron solamente a ello. Ahora, en el capítulo 2 encontramos la sentencia de Dios contra la apatía. Dice el versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Es la sentencia de Dios ante la apatía espiritual. Ahora, cuando abrimos la puerta a la apatía siendo creyentes, cuando encontramos creyentes que han sido renacidos, salvados, regenerados por la obra de Cristo, Dios dice, bueno, ¿te gusta el mundo? ¿Querés coquetear con el mundo? Todo lo que toques, todo lo que te roce del mundo, todo lo que te rodee del mundo te va a hacer mal. Va a ser un azote a tu costado, le dice el ángel de Jehová al pueblo de Israel. Te va a hacer de tropezadero, sus dioses te van a hacer. Cuando queremos tomar la forma de este mundo, cuando queremos vivir como este mundo vive, va a ser tropezadero para nuestra vida. Y podemos ver creyentes a lo largo de los años que abrieron la puerta a la apatía en sus vidas.
y hoy están enfriados, tibios, alejados del Señor. Por ahí vemos que tienen la intención de volver a los caminos del Señor, pero están ahí, sí y no. ¿Qué pasó? La apatía ganó la partida, la apatía ganó el partido, la apatía los ganó. En el capítulo 2, versículo 10, dice un detalle muy impactante, y toda aquella generación, aquellos que habían entrado a la tierra prometida a guerrear, a conquistarla, y que no obedecieron a la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho que tenían que sacar a todos los que moraban en aquella tierra, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta nueva generación, por qué sus hijos, por qué sus nietos, de aquellos que habían guerreado, que habían querido conquistar la tierra, no conocieron a Jehová? Y mucho más triste, no conocían lo que Dios había hecho por ellos, lo que Dios había hecho por ellos sacándolos de Egipto. ¿Qué pasó? Y sus padres se dedicaron al progreso, se dedicaron a progresar, a conquistar. Horas y horas dedicadas al progreso. Y no se ocuparon de transmitirle el mensaje de Dios a sus hijos. No se ocuparon de transmitirle lo que Dios había hecho por ellos. Qué triste, no conocieron las obras de Dios, lo que Dios había hecho por su pueblo. Qué triste. Ahora, en el versículo 11, pasamos de la apatía a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la renuncia o abandono que hace una persona a su fe, a su creencia. Dejaron de Dios a un costado. Dios allá en la antigüedad, de nuestros antepasados. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Se empezaron a relacionar con aquellos moradores que quedaron en la tierra. Empezaron a tomar la forma, empezaron a hacer las cosas que hacían esos moradores. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Qué terrible. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Lo dejaron a un costado. Y empezaron a fabricar lo que hacía la sociedad de esa actualidad, de ese entonces. ¿Qué hacían? Hacían ídolos. Y los introdujeron en sus casas. Del peldaño de la apatía, del escalón de la apatía pasaron al escalón más abajo, a la apostasía. Dejaron de lado a Dios, se olvidaron de Dios. Se empezaron a contaminar, se hicieron permeables al mundo. Hicieron pacto con los moradores de aquella tierra. Bueno, un poquito, ¿qué tiene de malo? Hacen ídolo, bueno, hagamos un ídolo. Entrémoslo a casa, pero ¿qué tiene de malo? Cuando falta conocimiento de Dios, pasan estas cosas. Nos empezamos a moldar a la sociedad. Empezamos a tomar la forma de la sociedad. Introducimos la idolatría en nuestra vida. Y de la idolatría pasamos a la servidumbre, porque fue tropezadero para el pueblo de Israel, aquellos moradores. Fue tropezadero para sus vidas porque tomaron la forma de ellos. ¿Qué hicieron los hijos de aquella generación? Estaban en otra cosa, no tenían tiempo para Dios, tenían otros motivos, otras cosas los motivaban.
ni rastro de ser el pueblo de Dios, ni rastro tenía de ser eran como extranjeros en su propia tierra. No conocieron a Dios ni conocieron las obras de Dios. Terrible. La idolatría los condujo a la servidumbre, sentenciado por Dios. Ahora, en esa inercia en que se encontraba la espiritualidad del pueblo de Israel, esa inercia la pudo vencer un joven. Ese joven fue Gedeón. Ese joven Gedeón pudo ir contra la corriente. No se dejó llevar como un pez muerto en el río, sino fue como un salmón. Vieron que el salmón va contra la corriente y va hasta donde quiere llegar y hasta donde debe llegar. Este Gedeón rompió con la inercia, venció la inercia espiritual que había en aquella época. Y la historia de Gedeón la encontramos en el capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos. No vamos a ver toda la historia de Gedeón, quizás otro hermano termine en otra reunión. Es muy atrapante, muy linda la historia de Gedeón. Dice el capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, más de lo mismo. Y Jehová los entregó en manos de Madián, 7 años. Pobladores que habían dejado vivir. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué fea película, ¿no? Que vemos. El pueblo escogido de Dios, habitando en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había dado, viviendo en cuevas y cavernas de aquellos pobladores que le habían perdonado la vida. Y tenían que esconder la comida, porque venían estos pobladores y se la robaban. Qué fea foto, ¿no? La idolatría los hizo pasar a la servidumbre. Ahora, Gedeón tiene un encuentro personal con Dios. Yo me pregunto, ¿a cuántos Dios habrá visitado en Israel para que fuesen jueces? En esta ocasión, Gedeón fue el 6º juez para que liberara por medio de él a Israel de los enemigos. ¿A cuántos habrá visitado Dios para que fuesen jueces? No está registrado. Gedeón tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le dice, varón esforzado y valiente. ¿Varón esforzado y valiente? Pero si vivía en cuevas, en cavernas, y estaba moliendo el trigo para esconderlo. A nuestros ojos sería
¿qué palabra le ponemos? Miedoso. Ahora, Dios dice que es valiente y esforzado. Dios mira el corazón. Dios no mira lo que nosotros miramos. ¿Qué mira Dios? Dios mira que Cristo está en tu corazón, Cristo está en mi corazón. Y Gedeón para Dios era un muchacho valiente y esforzado. Cristo está en nuestro corazón, Cristo fue victorioso. Tenemos a Cristo, un Cristo victorioso que murió y resucitó, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Dios ve eso en nuestra vida, Dios ve eso en nuestros corazones. Ahora, Gedeón tuvo un encuentro personal con Dios. En Gedeón no hubo apatía, no hubo apostasía, no hubo anarquía. No se dejó arrastrar por lo que vivía en el entorno. Y vivía en una casa, podemos leer después, vamos a verlo, donde era el menor de su familia. Su padre era Joás, leímos. Y su casa estaba dedicada a la idolatría porque habían ídolos en su casa. Estaba la imagen de Asira y la imagen de Baal. Y contra eso fue Gedeón, porque le creyó a Dios y le obedeció a Dios. Y fue victorioso en Dios porque le creyó y le obedeció a Dios. Gedeón no descendió por la escalera, sino que ascendió. Fue visitado por Dios, le creyó a Dios, fue edificado por Dios, porque dice, versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Gedeón le decía al ángel, pero yo soy un pobre pibe, yo soy el menor de la casa de una familia pobre, de la tribu de Manasés. ¿Quién tiene en cuenta a Manasés? Dios, vos me pedís que yo voy a librar a Israel, pero yo no soy nadie, no soy nadie inteligente, no soy nadie sabio. Y Dios le dice, con esta tu fuerza, con esas fuerzas que vos tenés, salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Cuando nos humillamos delante del Señor y le demostramos que no somos nada, no tenemos fuerza, su poder se manifiesta a través de nuestra debilidad. Bástate mi gracia, le dijo el Señor al apóstol, porque mi poder se manifiesta en la debilidad, en nuestra debilidad. Su poder, el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Y Dios toma lo poco que tenemos y lo hace grande cuando nos humillamos en su presencia y le demostramos que no somos nada. Sin Él no somos nada. Y de esa forma Dios va a obrar nuestra vida, va a manifestar su poder. Fue vivificado, fue alentado por el Señor. Jehová le dijo, versículo 17, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y fue victorioso Gedeón. Fue victorioso por Dios, en Dios. Y vamos a ver una sola de las victorias que tuvo Gedeón. La primera, ¿cuál fue? Sacó a su padre de la idolatría. Dios le pide que tome un par de toros y derribe las imágenes, los ídolos que tenía en su casa. Y fue Gedeón y de noche, para no ser visto, agarró un toro y dice que derribó, destruyó las imágenes, los ídolos que había en la casa de su padre. Contra eso luchó Gedeón, contra eso fue Gedeón. Y dice que agarró otro toro y levantó un altar y lo ofreció en sacrificio. Eso que no hicieron sus padres, eso que no hicieron sus antepasados, lo hizo Gedeón. Levantó un altar y ofreció sacrificio.
¿Hace cuánto que no levantamos un altar en nuestro corazón, en nuestra vida, a Dios, y le ofrecemos un sacrificio? ¿Qué es eso? Agradecerle. Agradecerle por lo que Dios hizo por nosotros. Nos hizo sus hijos. Mandó a su Hijo amado a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Hace cuánto que no levantamos un altar en nuestra vida, en mi corazón? Y no le agradezco por lo que Él hizo por mi vida, lo que Él hace por mi vida y lo que Él va a hacer por nuestra vida. ¿Cuál fue la victoria de Gedeón? Creyéndole a Dios y obedeciéndole. Dice que al otro día se ve que las imágenes, estos ídolos, lo veía toda la comarca. Y en el versículo 31, el versículo 29 dice, y se dijeron unos a otros, los de la comarca, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar. La primera victoria, gran victoria de Gedeón. Sacó a su padre de la idolatría, sacó a su casa de la idolatría. ¿Por qué fue la victoria de Gedeón? Porque le creyó a Dios y le obedeció. En consecuencia le obedeció. Y podemos ver después otras grandes victorias que tuvo Gedeón, porque le siguió creyendo y le siguió obedeciendo. Te invito a vencer como lo hizo Gedeón, vencer la inercia, vencer en el estado espiritual que nos encontramos alrededor, de decadencia espiritual. Abrimos la puerta de casa y hay decadencia espiritual. A vencer esa inercia. Arrodillados delante del Señor, podemos vencer esa inercia. Si hay idolatría, si nos contaminamos con el mundo, si hay apatía, si nos queremos tomar la forma de este mundo, podemos vencer como lo hizo Gedeón. Venció Gedeón porque le creyó a Dios y le obedeció. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias porque tú nos hablas cada vez que la abrimos, cada vez que la meditamos. Te pedimos tu bendición, Señor, para tomar estos ejemplos que tú has dejado en la Biblia, para que nos alejemos, Señor, de la idolatría, nos alejemos, Señor, de conformarnos a este mundo y apartarnos para ti, Señor, no tomando la forma de este mundo. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes, que tu palabra tenga cabida, Señor. Te pedimos tu bendición por la iglesia en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, de no poder vernos, de no poder estar juntos. Tú bendigas, Señor, tú bendigas cada necesidad, cada situación, y que en estos tiempos de tanta decadencia espiritual podamos cada uno, Señor, cada uno de tus hijos, la iglesia pueda crecer en tu gracia, en tu conocimiento, transmitiendo, Señor, tu conocimiento, las obras, el conocimiento de tus obras, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.